Hola, hola, bienvenidos a Big Lev Centinela de los últimos tiempos. Hoy quiero tratar un tema entretenido, apasionante. Voy a leerles un libro, una parte del libro, que es Hispanidad y Mestizaje del padre Osvaldo Lira. Osvaldo Lira es un sacerdote chileno que se fue a estudiar a España en la época franquista de los años 40 y se transformó en un especialista o experto en todo lo que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Nosotros hemos hecho en este canal varios, dos o tres videos sobre la existencia de Dios, las pruebas racionales que él despliega Santo Tomás de Aquino y que nos enseña el mismo Osvaldo Lira como divulgador de algo bien difícil. No es fácil, pero se entiende, se entiende. Ahora, este libro tiene un primer capítulo que se llama Condición ontológica de la nación, que no lo voy a leer porque es precisamente es filosófico y mucha gente no, yo me doy cuenta cuando hago cosas filosóficas, tengo menos visualizaciones y menos comentarios porque quedan como medio así en el aire. Y después tenemos elementos constitutivos de las naciones hispanoamericanas, que no lo voy a leer porque voy a leer que se llama Roma y España. Y él este libro se lo dedica a este autor, a este historiador de primerísimo nivel, Jaime Eizaguirre, Historia de Chile. Si ustedes encuentran este libro, cómprenlo y devórenselo, porque aquí hay un resumen fantástico. Es decir, que Jaime Eizaguirre, junto con Osvaldo Lira, fueron los dos que comenzaron a redescubrir la historia desde una perspectiva hispanista. Entonces, hay que entender que la historiografía chilena era una historiografía como la de Francisco Antonio Encina, sobre todo la de Diego Barros Arana, los Amunate y etcétera. Hay una serie de historiadores del siglo XIX y comienzos del XX que tenían el mito de la leyenda negra y tenían una animadversión a España. Entonces, estos dos titanes, estos dos preclaros y excelentes intelectos descubrieron la verdad, lo más importante que se puede descubrir, la verdad. Entonces, dentro de lo que vamos a poder leer, voy a comenzar y ahí van a salir los comentarios, porque esto yo no leo solamente, sino que voy comentando. ¿Ok? Tercer capítulo, Roma y España. El ejemplo de Roma nos lo ayudará a comprenderlo, tanto más cuanto que las condiciones históricas en que se desarrolla la acción civilizadora de ambos pueblos ofrece sorprendentes analogías. O sea, hay similitudes muy grandes entre Roma y España. Porque al igual del Imperio Romano, el Imperio Español tuvo también dos brazos, el oriental y el occidental, de los cuales el oriental, en el que podríamos incluir las posesiones europeas, sin excepción, en especial el reino de Nápoles, de Sicilia, Cerdeña, Milán, Génova, Borgoña, los Países Bajos, no se dejó penetrar del influjo de los conquistadores, en un comienzo aragoneses, de los conquistadores españoles, de los dominadores españoles, por la razón sencilla de que tenían ya su propia cultura. Flandes, Italia y Borgoña se mostraron especialmente impenetrables al influjo español. Del mismo modo que el Oriente Medio se mantuvo impermeable al influjo de Roma. Y por los mismos motivos, exactamente los mismos motivos. Es decir, por ser el nivel de cultura en uno y otro caso sensiblemente igual por ambas partes. En cambio, en la
porción occidental de su imperio, o sea, el Nuevo Mundo, pudo realizar España la misma misión que llevó a efecto Roma en la Galia transalpina y en la misma península ibérica, donde ahí se enfrentaron con los celtíberos, los celtas, los íberos, los celtíberos. Acuérdense del famoso, el sitio de Numancia, de ahí viene la expresión la resistencia numantina, porque los romanos no fue fácil conquistar a esos pueblos originarios españoles, eran muy guerreros, superiores guerreros a los pueblos de la Galia. Entonces, en las terribles mesetas ibéricas, dice él, la de infundirles, ¿qué es lo que hizo Roma en la península ibérica y en la Galia y en la Inglaterra primitiva, en la Britania, en la zona aledaña al río Rin, todas esas zonas? Quiso infundirles su propio espíritu nacional, elevándolas de hecho y de derecho a la condición de elementos constitutivos de su imperio. Cuando la gran ciudad del Tíber entra en contacto con los pueblos de lo que hoy día llamamos el Oriente Medio, se encuentra allí con civilizaciones tan adelantadas, por lo menos, como la suya, aun cuando es cierto que por aquel entonces estaban recorriendo las etapas de una rápida decadencia. En cambio, en el occidente, lo que encuentra son naciones incipientes, que, más que todo, eran conglomerados informes de tribus o clanes que no habían logrado superar todavía la organización cantonal. Por eso, a pesar de sus numerosas victorias militares, Roma no logró jamás asimilarse las naciones de la cuenca del Mediterráneo oriental, como era Grecia, cuna de una civilización que en el fondo inspiró a los romanos, Egipto, más antiguo aún, o el imperio de los Seleucidas, que venían del imperio de Alejandro Magno, que eran helenistas, eran griegos. Mientras que en el occidente, el proceso de romanización logró triunfar por completo, aún en el caso en que tuvo que habérselas con un adversario tan irreductible en el amor a su independencia como pasó con las tribus ibéricas. Lo que he mencionado, el sitio de Numancia, la lucha, es una historia épica. Tan acusado llega a manifestarse aquel contraste que se da el caso verdaderamente paradójico de que el Imperio Bizantino, encarnación del poder político de Roma a partir de los tiempos de Constantino el Grande, habla, piensa y procede en griego, mientras que los reinos germánicos occidentales, nacidos todos ellos de la disolución del Imperio de Occidente, no obstante haberse emancipado muy pronto de la dominación romana, sigue pensando, hablando y procediendo en latín. Aquí está el germen de lo que fue después el cisma de Oriente y Occidente. O sea, la cristiandad se partió en dos porque todavía estaba el Imperio Bizantino, que estuvo 1000 años después de la caída de Roma, logró estar casi 1000 años. Permaneció todo lo que era Roma junto con el cristianismo en Bizancio, en el Oriente. Los testimonios son abundantes. Los tres grandes doctores capadocios, Basilio el Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niceno, pertenecen todavía a los tiempos de la unidad del imperio, así como Atanasio, de suerte que son súbditos de Roma que hablan griego.
En cambio, los grandes doctores visigodos, Isidoro y Leandro, Eugenio e Ildefonso, son súbditos germanos que hablan y piensan en latín. No hay duda. Roma fracasa en su misión cultural en el Oriente, como antes también había fracasado Grecia, no obstante los triunfos militares de Alejandro. Claro, Alejandro se puso como una especie de nata encima de un caldo, pero el caldo no se alteró, quedó arriba el helenismo sin poder penetrar en los persas, en los sirios, hasta en los judíos. ¿Para qué hablar? Los judíos se resistieron con los macabeos en una resistencia feroz contra Antíoco, uno de los seleucidas. Por eso no fueron griegos, sino orientales los Lágisas, como Seleucidas, Eumenes III, como Mitríades el Grande, del mismo modo que, a pesar de los triunfos militares de generales tan esclarecidos como Lucio Licinio Lúculo o Lucio Cornelio Sila, ese es tremendo, siguieron siendo irremisiblemente orientales todas las poblaciones establecidas en las riberas de la cuenca oriental del Mediterráneo. En el occidente, en cambio, Roma llega a imponer plenamente su cultura. Y ojo, que estuvo lo mismo que España en Hispanoamérica. 3 siglos. En 3 siglos, o 4 siglos, a ver, 4. Sí, más. Más. La superioridad abrumadora de la forma política romana sobre el estado de civilización comparativamente rudimentaria en que se encontraban por aquel entonces los pobladores de Iberia o de las llanuras de las Galias, llega a demostrarse en hechos que, por lo aleccionadores, merecen retener un momento nuestra atención. No obstante las crueldades cometidas por Julio César, que fue un genocida. Julio César mató y exterminaba galos fue una guerra de aniquilación. No obstante las crueldades cometidas por Julio César a lo largo de sus campañas contra las tribus celtas o las violencias inauditas de Quinto Servilio Cepión y demás generales romanos en la guerra de España, es un hecho que la Pax Romana llega a ser aceptada por los pueblos vencidos sin mayores dificultades, hasta el extremo de que en las Galias solo necesita para mantenerse inalterable 4 o 5 cohortes, cifra verdaderamente ridícula para mantener sumisa, como se mantuvo durante siglos, una población calculada en 10 o 12 millones de habitantes. Toda la población de esos 600.000 kilómetros cuadrados más o menos de la Galia. Una población calculada en 10 o 12 millones de habitantes de aquella época. La época de la Revolución Francesa ya eran 30. Y de que enseguida de haber sido vencida por Roma, España le da un cónsul. El primer cónsul que no pertenecía a la propia ciudad romana, en la persona de Lucio Cornelio Balbo. Y después emperadores, hay emperadores, Adriano creo y Trajano, creo que 2. Hay emperadores españoles. Del mismo modo que un siglo más tarde, durante la época imperial, le iba a dar también el primer jefe de Estado no romano, considerado con justicia como el más grande y glorioso de los emperadores, en la persona de Marco Ulpio Trajano. Perfecto. Donde el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Conviene además tener en cuenta, para percatarnos del verdadero y hondo alcance del fenómeno, que los medios materiales no tuvieron en este caso nada que ver por su cuantía con los resultados obtenidos, porque no hay duda de que en el orden militar le fue mucho más propicio a Roma el Oriente que el Occidente.
fue más fácil conquistarlo. Como puede demostrarlo por vía de ejemplo, la resistencia ofrecida por el flamante rey de reyes Tigranes de Armenia o por el imperio de los Seleucidas, comparada con las tribus celtíberas de España, las cuales llegaron a resistir 2 siglos enteros contra los ejércitos mejor organizados que hasta entonces habían aparecido en el mundo. Por eso que yo digo que Chile es el país que más se parece a España, porque aquí hubo una gesta épica, una guerra de 3 siglos, fue una tierra difícil de conquistar. Sin embargo, nos llegamos a parecer tanto a España, y España se forjó en todo esto a partir de este imperio que triunfa de una manera no solamente militar, sino que cultural. Ellos fueron un imperio civilizador de de todo el occidente, de todo lo que es ahora el oeste de Alemania, lo que es Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, Portugal y España. Por eso es que las invasiones germánicas, escalonadas a lo largo de más de un siglo en las provincias romanas occidentales, no lograron destruir los fundamentos de la civilización infundida en ellas por la gran ciudad de Roma, como tampoco pudieron antes los ejércitos de Alejandro, Sila y Pompeyo destruir en el Próximo Oriente todo un conjunto milenario de culturas semíticas. Exacto, las culturas semíticas fuertísimas. Imagínense que el imperio tenía unas pocas cohortes para la paz en la Galia, y sin embargo tenía que enviar 6 legiones a sofocar la insurrección de los judíos con Bar Kochba en el año 130, en el gobierno de Adriano, me parece que fue. Entonces las culturas semíticas eran fuertísimas, muy impermeables. Si ustedes leen el libro de Macabeo en la Biblia, se van a dar cuenta la resistencia feroz al helenismo. Como tampoco les ha ido ni les ha de ser posible, Dios mediante, a las invasiones étnico-culturales europeas en las naciones hispanoamericanas. Destruir el carácter sustantivo logrado en ellas por los valores de la cultura española. Está refiriéndose que ojalá que todo lo que es la cultura de las migraciones del siglo XX, que son migraciones alemanas, italianas, de todo, hasta rusas, polacos, de todo tipo de inmigrantes europeos, no deformen, y de hecho no deformaron. No han deformado esa cultura española, pero sí el influjo de Hollywood y de Norteamérica. O sea, Yanquilandia nos tiene agarrados culturalmente. Hay un dominio cultural de Yanquilandia tremendo. Cosa de ver la Navidad, cómo se celebra en Chile la Navidad. Entonces voy a repetir. Esto está hablando en 1950. Como tampoco les ha sido ni les ha de ser posible, Dios mediante, a las invasiones étnico-culturales europeas de las naciones, en las naciones hispanoamericanas, destruir el carácter sustantivo logrado en ellas por los valores de la cultura española. A no ser que dentro de ellas mismas encontraran complicidades a las cuales no habría más remedio que clarificar, como ya hemos hecho, de calificar, de criminales. Sí, dice él, criminales. La situación de la cultura española entre las poblaciones indígenas de América ha sido estrictamente análoga a la de la cultura romana sobre los celtas y los iberos. Así como al lanzarse a la conquista y asimilación del occidente europeo, se produjo desde el primer momento una situación de claro desequilibrio en favor de su organización y culturas políticas. Roma era una civilización increíble, era una
era la cultura griega en su máxima expresión y expansión, y esa cultura griega, que era romana, en su versión latina, se impuso sobre pueblos que eran semibárbaros. Lo que pasó después con España en América, lo mismo. Así también se produjo esa misma situación en favor de España cuando ésta se lanzó a la conquista y a la asimilación del colosal continente americano. Y del mismo modo que las invasiones germánicas no lograron desvirtuar los valores derramados generosamente por Roma en Europa occidental, tampoco ha logrado ni ha de lograr la antedicha invasión cultural europea moderna desvirtuar los valores generosamente derramados en las regiones del continente americano por la civilización española. Dios mediante, yo creo que estamos en eso estamos complicados. Hemos imitado mucho a los que llamamos gringos, que pueden ser yanquis o pueden ser anglosajones en general, alemanes, los pueblos nórdicos son como los suecos, los noruegos, se ven como una cosa maravillosa, digna de imitar. Pueblos todos protestantes. Ahora yo quiero hacer un alcance aquí. Roma, en el momento en que se lanza a conquistar y a derrotar a Cartago y conquistar la península ibérica y conquistar después la Galia con Julio César y conquistar la Britania, lo que es ahora Inglaterra, todo eso, si ustedes lo reproducen, sería que el tamaño del imperio romano era todo lo que es la península itálica hasta no todo lo que es Italia ahora, sino que hasta la Toscana más o menos. Toda esa península itálica, si la reproducimos, son 300.000 kilómetros cuadrados más o menos, lo reproducimos en todo lo que conquistó en el occidente, ella se reprodujo, Roma se reprodujo 9 veces. Pero España, en el continente hispanoamericano, en todo lo que es desde California hasta la Patagonia, tenemos que España se reprodujo en un territorio de 12 millones de kilómetros cuadrados, siendo ella de 500.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, estamos hablando de 24 veces su tamaño. O sea, ella se reprodujo. Roma se reprodujo 9 veces al occidente. Roma se reprodujo a sí misma territorialmente 9 veces, considerando también los territorios del norte de África, incluidos los territorios del norte de África. Entonces tenemos Roma hacia el occidente se reprodujo 9 veces, pero España hacia el occidente, en lo que es América, se reprodujo 24 veces. Y en todo el imperio, es decir, considerando Nápoles, Sicilia, que hemos mencionado, Filipinas, etc., estaríamos hablando que España se reprodujo 28 veces. Estamos cerca de la cifra de 30 veces su territorio. En América, 12 millones de kilómetros, perdón, claro, y en total 14 millones. Ahora me dirán, en el apogeo el Imperio Británico tuvo 37 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el Imperio Británico es el más grande que ha existido en la historia, porque 37 millones de kilómetros cuadrados, pero no tenían la coherencia, la cohesión cultural. La cohesión cultural. Eran imperios depredadores, explotadores. En África, los ingleses y en la India no dejaron prácticamente nada. No fue un imperio que fue a civilizar. Entonces, si lo comparamos, es mucho más meritorio el imperio español porque se reprodujo además en una rapidez de un siglo. En un siglo se reprodujo a ese nivel, incluso menos de un siglo. Siglo XVI, sí, un siglo. En cambio, el Imperio Romano se demoró 500 años en ir consolidando posiciones. Fue una expansión mucho más lenta la del Imperio Romano. Ahora es el caso de hacer una salvedad en forma.
Con lo cual entramos en el capítulo de las superioridades. Mira lo que dice aquí. Las superioridades de España sobre Roma. Esto está clave. Vamos a entrar a ver las superioridades de España sobre Roma. Y es que las invasiones germánicas, por las condiciones políticas y sociales en que se produjeron, contribuyeron en grado apreciable a precipitar, si no a provocar, el proceso de desintegración a que se hallaba sometido desde hacía algún tiempo el Imperio Romano, con lo cual puede decirse que llegaron a influir considerablemente en la génesis y constitución de las grandes naciones occidentales. Y hay que entender que las naciones que surgieron de ahí fueron las más potentes. Estamos hablando de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de España, de Portugal, la Holanda, cada una en su estilo. Porque en tiempos como aquellos en que el jefe de Estado se hallaba investido de poderes prácticamente absolutos, no podía dejar de influir hondamente en la vida nacional el hecho de que los monarcas herederos del poderío del emperador romano fuesen de estirpe germánica. Ahí está la conversión de cómo se llama Clodoveo. Clodoveo se convirtió y 500.000 germánicos de los francos se transformaron en cristianos. Eso es obra de la esposa de Clodoveo. Las mujeres siempre ahí hacen un trabajo fantástico. Hay muchas conversiones de grandes hombres y algunos no tan grandes, pero de hombres, producto de la mujer. La mujer en la fe cristiana va ahí tratando de llevar a las personas al bien. En cambio, en las naciones hispanoamericanas todo se redujo en este sentido a la intervención muy escasa, tanto desde el punto de vista de la cantidad como desde la calidad de algunos intelectuales incapaces siquiera de pensar en arrebatar a los elementos racialmente españoles la dirección suprema y efectiva de los destinos nacionales. Las claudicaciones vinieron después, cuando por obra y gracia de influencias turbias de fuera, conjugadas con complicaciones no menos turbias de dentro, las naciones hispanoamericanas fueron poco a poco renegando de todos aquellos valores que, bien cultivados, habrían podido convertirse sin ningún género de duda en los instrumentos más eficaces de un porvenir de auténtica grandeza. Nos está diciendo que lo que se llamó la independencia, que fue un separatismo, donde el imperio se partió en 22, 23, 24 porciones, incluida España. España fue una porción más que se fragmentó. Y ahora quieren que nos fragmentemos más. El Gualmapu, Cataluña, qué sé yo, el País Vasco. Ya se está planificando mayor balcanización y mayor separatismo. Pero este separatismo, lo que él está diciendo, nos llevó no solamente por el hecho de que quedamos constituidos en países grandes como México, como Argentina, países grandes, pero que países medianos como Chile, como Colombia, y países pequeños como El Salvador, como Guatemala. O sea, había países pequeños que surgieron muy pequeños, realmente pequeños, medianos y más grandes. Pero todos estos que se separaron, dice, si no hubieran entrado en las complicaciones turbias que venían de afuera, es decir, del imperialismo británico, como desde dentro, las naciones hispanoamericanas fueron poco a poco renegando de aquellos valores. El problema era espiritual, de aquellos valores que, bien cultivados, si a Hispanoamérica hubiera cultivado esos valores y esa prosperidad que tenía en el siglo XVIII, porque hay que entender que Hispanoamérica tenía un tamaño de prosperidad inigualable en aquellos tiempos. Era el lugar más próspero del mundo. Y vino la independencia y nos endeudamos con la Banca de Londres, y la Banca de Londres, nosotros con el peso español, pero el peso español después se vino abajo por los mismos motivos de la independencia y del caos que reinaba en España con las revoluciones liberales y todo eso. Y finalmente eso se tradujo a libras esterlinas y
subió estratosféricamente y estamos endeudados hasta el día de hoy, pagando deudas de lo que fue, qué sé yo, la batalla de Ayacucho fue financiada, o la expedición libertadora del Perú fue financiada por un empréstito de aquellos tiempos, 10 millones, que era muchísimo porque la flota era más o menos 3 millones, una flota de barcos de guerra. Entonces quedamos endeudados. Pero lo más importante es cómo se abjuró, se renegó de nuestra esencia hispana, y eso fue en lonjas, en tajadas durante el siglo XIX, a través de revoluciones liberales, a través de la implantación del liberalismo, fueron cortando y cortando y cortando, cercenando en lonjas, de a poco, como la teoría de la rana, que le van aumentando el calor de a poco hasta que cuando está hirviendo ya no puede reaccionar. Y en eso estamos ahora. Está hirviendo el agua y ya estamos adentro. Compárese en efecto la situación actual de las naciones hispanoamericanas con la que llegamos a adquirir a raíz de su independencia. En todas ellas, sin excepción, lo decimos con cierta amargura, la trayectoria política y social ha sido de franca decadencia, es verdad. O sea, la independencia que nos trajo motines, insurrecciones regionales, separatismos regionales, dictaduras, Constitución 1, Constitución 2, Constitución 3, Constitución 4, Revolución 1, Revolución 2, Revolución 3, Guerra Civil 1, Guerra Civil 2, Guerra Civil 3, Guerra Civil 4, caudillismo militar 1, parlamentarismo, presidencialismo, democracia, dictadura, eso es. Esa es la historia de Hispanoamérica. Si vemos la historia de México, nos pondríamos a llorar. En la historia de Colombia, la historia de Perú. A pesar del innegable y hondo progreso material a que han llegado todas ellas, porque obvio todo el mundo progresó, se inventó la máquina a vapor, llegaron los automóviles, llegó el teléfono, etc. Debemos confesar que en el actual momento histórico, el conjunto de las naciones hispanoamericanas pesa mucho menos en la balanza internacional que en la época de su independencia. Y es que no es que no hayan progresado, han progresado, hasta el día de hoy siguen progresando. Es que han progresado incomparablemente menos que el resto de las naciones civilizadas. De suerte que, en comparación con ellas, el resultado ha sido de franco retroceso y de caos y de corrupción y criminalidad y mil cosas más, drogadicción. Hemos hablado de la superioridad por parte de España sobre Roma. Ahora debemos agregar que dicha superioridad se revela francamente decisiva. En efecto, lo que Roma impuso y propagó por los países de la cuenca mediterránea fueron tan solo valores de tipo cultural, intelectual, político y social. O sea, si a los galos le llegaba Homero, la Ilíada o la Odisea, era un beneficio, sin duda, leer a Homero. Pero veamos. Y eso en el mejor de los casos. O sea, suponiendo que todos ellos hubiesen sido suyos, lo cual no se ajusta del todo a la verdad, puesto que, como todo el mundo sabe, la gran ciudad de Roma, por excelencia, identificó en cierto modo su propia civilización con la civilización de Grecia. Es un propagador de la civilización griega, hasta el punto de que en lo referente a los valores artísticos, filosóficos, fue de exclusiva estirpe griega. Bueno, el tema estético, la arquitectura, la escultura, el teatro, etc. Todo lo que había de Grecia, la literatura, todo eso fue tomado por los latinos, por los romanos y evidentemente ellos aportaron, no fueron unos meros repetidores. Hasta el punto de que en lo referente a los valores artísticos, filosóficos, fue de exclusiva estirpe griega.
Pero en fin, suyos o no, los valores de los cuales se constituyó pregonera no significaban en modo alguno el establecimiento de un orden trascendente respecto de los regímenes que venía a suplantar. Claro, estaban los celtíberos, estaban los galos, qué sé yo, los celtas tenían sus dioses. ¿Y qué es lo que trajo Roma? Otros dioses. Otros dioses. Es decir, se mantuvo en un mismo nivel, en lo trascendente se mantuvo igual. Orden más perfecto. Era sin duda mucho más perfecto. Y eso solo bajo cierto aspecto, sí. Orden trascendente, de ninguna manera. O sea, en lo humano, en lo horizontal, en lo estético, en lo intelectual, sí. Pero en lo trascendente, no. Basta para comprenderlo considerar la índole de alguno de aquellos valores para darnos cuenta de que, por ninguna parte, es posible descubrir en ellos el más pequeño signo de trascendencia verdadera. Los valores transfundidos, en cambio, los valores transfundidos, esa es la palabra que ocupa, los valores transfundidos, en cambio, por España al Nuevo Mundo, eran, en lo que respecta al clima en que se desarrollaron, absolutamente trascendentes, porque se identificaban si eran de tipo religioso o venían a coincidir en parte si por el contrario pertenecían al orden de las realidades humanas, con los valores estrictamente sobrenaturales de la revelación. Es decir, que todo estaba impregnado de teología de la revelación. Y cuando uno es católico, no puede más, cuando uno es católico por convicción, a través de un proceso intelectual, irrebatible con respecto a la existencia de Dios y con respecto a que Dios, a que Jesús es la manifestación de Dios en el mundo, no podemos sino valorar y reverenciar lo que hizo España en el Nuevo Mundo. No pretendemos con esto disminuir la obra extraordinaria llevada a efecto por la ciudad de Roma, sino tan solo situarla en el más estricto sentido de la palabra, porque de este modo lograremos deducir consecuencias importantes para nuestros propósitos. Lo que Roma impuso y propagó por los países de la cuenca del Mediterráneo fueron única y exclusivamente valores de orden natural. Y dentro del orden natural, de tipo cultural. A toda una serie de conglomerados de pueblos comparativamente informes que no habían logrado todavía por aquel entonces superar la fase de organización cantonal y que ni siquiera advertían las ventajas inapreciables que trae siempre consigo una sociedad normalmente constituida, Roma les hizo ver, o más bien experimentar, por sí mismos, todo lo que puede significar, incluso para la vida individual y familiar del hombre, el funcionamiento de las civitas, la ciudad, forma política la más perfecta, indudablemente, que conoció la antigüedad. Los pueblos vencidos lo comprendieron enseguida, según queda dicho. Y es aquí, en esa actitud de comprensión manifestada por todos ellos, así como en la perfección de estructura de la organización política romana, donde debemos buscar la razón por la cual, no obstante el carácter de exterminio que dieron siempre los romanos a sus guerras de conquista, circunstancia que debía haber traído aparejados rencores tenaces por parte de los vencidos, estos no se levantaron nunca contra sus dominadores, sino que por motivos de orden puramente administrativo, que nada tenían que ver con su perdida independencia, tales como protestar de injusticias por el hecho de la recaudación de impuestos o cosas por el estilo,
La gran cuestión es que la independencia no les interesaba, porque había de significarles un retroceso perjudicial respecto de la situación de privilegio que les procuraba la Pax Romana. Es lo mismo que pasó en España, en nuestra España americana, porque aquí los indígenas no solamente les llegó el iuris, el derecho romano, a legislar en sus conflictos de intereses entre ellos, sino que también les llegó el caballo, el cerdo, la gallina, la oveja, la cabra, la vid, que trajo el vino, trajo el trigo, los aperos de labranza de hierro, técnicas de cultivo, técnicas de construcción, una fe trascendente, coherente, racionalmente explicada a través de teólogos, de catequistas, de sacerdotes. Por lo tanto, el indígena no tenía cómo volver para atrás, salvo la excepción del pueblo araucano, que se mantuvo impermeable absoluto y resistente. La Pax Romana, esa fue la gran aportación de la ciudad de Roma por la excelencia al mundo político de la antigüedad. Con ello le dio todo lo que pudo porque no pudo darle más. La culpa no fue de Roma, sino de la ignorancia en que ésta se halló al constituir su imperio, respecto de los valores cuyo conjunto constituye el depósito inapreciable de la revelación. No le podemos pedir, como dice él aquí, está diciendo, no le podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir a los romanos que tuvieran la revelación, porque la revelación se desarrolló en el siglo I, segundo, tercero, y en el siglo IV recién llegó a ser una posesión generalizada de Roma. Lo que es la revelación cristiana católica llegó a consolidarse en el 380, más o menos, con el edicto de Tesalónica, de Teodosio, que también era español. Lo que España dio a las masas indoamericanas fue incomparablemente más profundo. Repito, lo que España dio a las masas indoamericanas fue incomparablemente más profundo. Sin entrar en averiguaciones acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer, de las crueldades que cometieron o dejaron de cometer los conquistadores, asunto ya demasiado traído y llevado, y que además se haya resuelto desde hace mucho tiempo en sentido perfectamente favorable. Interesante lo que dice aquí. Todo lo que puede ser que decimos, no, que esto, que el otro, ya. Eran humanos los españoles, pero sin embargo, dice, y esto lo estaba enarbolando esta bandera en 1950, se haya resuelto todo este problema desde hace mucho tiempo en sentido perfectamente favorable por historiadores serenos y documentados. Debemos destacar el hecho escueto de que la conquista y la civilización de América significó para sus pobladores indígenas el verse integrados definitivamente a un régimen de normalidad humana, como es el régimen de la normalidad cristiana católica. Por esto es por lo que los valores propios aportados por los españoles fueron, en el más estricto sentido de la palabra, insuperables. Es decir, imposibles de superar, por su carácter trascendente y definitivo. Y esto lo hicieron en un tiempo breve, pero en tres siglos dejaron su impronta. Lamentablemente fueron 3 siglos, porque nos faltó un siglo más antes de que llegara la modernidad destructora. La colonización romana podía verse superada incluso en cuanto a sus valores esenciales, como de hecho aconteció, porque por la circunstancia misma de no haberse desarrollado aquellos bajo la luz de la revelación, debían necesariamente cobrar el aspecto precario inherente a todo lo que no ha conseguido llegar aún a su plena normalidad.
Incluso respecto de los valores trascendentales del derecho natural, la visión lograda por el espíritu romano se manifestó siempre radicalmente defectuosa. Basta pensar en ciertos hechos, tales como la política de aniquilamiento llevada a cabo por las legiones con cada uno de los pueblos que les habían hecho pagar muy caro la victoria del hombre del nombre romano, para darnos cuenta de que ante el Senado y los cónsules los derechos naturales valían muy poca cosa cuando simplemente no existían. Eso es así. O sea, Roma fue implacable y España fue benévola. La conducta de Julio César con Vercingetorix, eso es tremendo. O sea, lo cercó en Alesia, en una ciudad donde estaba Vercingetorix esperando refuerzos, y él cercó a Vercingetorix. Y él dijo, bueno, Vercingetorix dijo, voy a esperar los refuerzos y vamos a atacar por fuera y desde dentro vamos a salir de dentro de la ciudad a liquidar a los romanos, y los romanos van a estar en una especie de sándwich, donde van a estar entre dos fuegos. Sin embargo, Julio César se dio cuenta de eso y hizo un cerco para proteger el cerco que él cercaba la ciudad de Alesia, pero había otro cerco de más de 30 kilómetros que cercaba al cerco. Entonces él estaba dentro de dos cercos, y cuando llegó los refuerzos, en número impresionante de cantidades de guerreros galos, sencillamente resistió los ataques internos y externos, y desde la ciudad ya estaban pasando hambre, no tenían fuerzas, atacaban y no había caso, y la cantidad de muertos. Después Vercingetorix dijo que la gente saliera para que no consumiera más alimento, los hombres, los niños, las mujeres, los ancianos, todos. O sea, los que no tenían que guerrear, los que no eran soldados galos, los expulsó de la ciudad, y Julio César los dejó morir de hambre. Total que la cantidad de cadáveres que había en torno a los dos fosos romanos era de una fetidez, de descomposición espantosa. Era una mortandad que estaba al aire. Y eso era un corazón implacable que permitía que los niños murieran. Y así triunfó sobre los galos. Aparte de otras tantas matanzas. Así, en cambio, la colonización española no pudo ni habría sido jamás, no pudo ni habría podido jamás ser superada en lo relativo a sus valores esenciales, puesto que significó siempre, a despecho de sus innegables deficiencias, comprensibles en ella como en toda obra humana, la genuina encarnación de los valores cristianos. Está reafirmando aquí que España en América implantó los valores cristianos, y eso está en la documentación. Eso hay que ir a los documentos legales. Por ejemplo, hay historiadores que van y estudian la sucesión por causa de muerte de una india que era viuda y que tenía un terreno de no sé cuántas acres, y ahí en ese terreno ella se lo dejaba a sus hijos, y ella con 2 apellidos indígenas, y tenía un número de caballos, un número o sea, había una propiedad, había una cantidad de diferentes realidades sociales. Era algo de diversidad variopinta, pero todo en una unidad con respecto a lo que es la teología trascendente que se imponía en todo momento, en todas las capas sociales, en todas las realidades individuales se imponía esta realidad del cristianismo católico. Pudo tolerar, claro está, perfeccionamientos o superaciones accidentales, porque si la esencia del cristianismo resulta infinitamente imposible de trascenderse, o sea, la esencia, el cristianismo en su esencia es divino, por lo tanto es imposible ser trascendido, porque no se puede trascender a Dios. La modalidad que llegan a adquirir los valores cristianos
dentro de la cultura determinada, se halla sujeta a superaciones, porque al fin y al cabo se trata de una modalidad creada, a la manera como los tipos diversos de civilización cristiana pueden llegar y llegan en efecto a superarse accidentalmente todos ellos entre sí. Es esta superioridad incalculable por parte de España sobre Roma lo que había de hacer de la gran empresa colonizadora de España en América un fenómeno mucho más decisivamente dominador y dominante que la romanización del occidente europeo. En otras palabras, que España se reveló mucho más formal para los indoamericanos que lo que fue Roma para los pobladores primitivos de las regiones eurooccidentales. No nos olvidemos de que toda forma resulta tanto más formal o activa en la acción desarrollada cuanto más material o pasiva se le presenta la materia que venga a caer dentro de su campo de acción. Aquí está entrando un poco en análisis metafísico y la gente queda colgada. No es de extrañar, por consiguiente, que la obra política de un Hernán Cortés en México, o de un Francisco Pizarro en Perú, o de un Pedro de Valdivia en Chile, se haya ahincado con mayor tenacidad en los aztecas, incas y mapuches, respectivamente, que la de un Julio César entre los senones o la de un Pluvio Cornelio Escipión entre los carpetanos y demás tribus ibéricas, ni que, por consiguiente, los vínculos ontológicos de dependencia hayan sido más fuertes y exhaustivos por parte de los indígenas americanos para con los españoles. Y de ahí viene la resistencia de los indígenas americanos a las burguesía, a los señoritos de las ciudades, como Bolívar, San Martín, O'Higgins, etcétera, que querían el cura Hidalgo, que querían el separatismo de España. Entonces la lealtad al rey era al rey, a la corona, pero al altar, estaban unidos. Por eso los indígenas pelearon por la causa realista. En Ayacucho los vencidos había aymaras, quechuas, había chilotes en Ayacucho, de Chiloé, guerreros chilotes. Esos eran los que defendían la causa del rey. La verdad es que la obra de Roma, grandiosa, sin ningún género de duda, y la más importante a la vez que más cargada de consecuencias trascendentales que jamás se llevó a cabo dentro del clima espiritual del paganismo, o sea, está hablando dentro del paganismo, lo más importante fue la obra grandiosa de Roma, dentro del paganismo. Se vio ampliamente superado toda esa obra de Roma por la acción irresistible del cristianismo católico, a cuya luz la civilización romana vino a revelarse como radicalmente inadecuada frente a las exigencias de la naturaleza humana elevadas por la gracia. De ahí tenemos que cambió la legislación en el siglo IV, cuando el catolicismo se hizo oficial. Hubo cambios de legislación, de trato de esclavos, hubo una serie llamaríamos ahora, de derechos humanos que se implementaron por el cristianismo. El cristianismo, en el fondo, es el padre de la herejía, porque los derechos humanos es una herejía modernista liberal, que es una virtud católica que se volvió loca, porque está fuera de su organicidad. O sea, las virtudes católicas, las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, prudencia, etc. Todas ellas se encuentran dentro de un todo orgánico en la fe. Pero cuando estas virtudes se exacerban y se vuelven locas como una especie de idolatría, como son los temas de los derechos humanos, es una herejía del mismo catolicismo.
Tenemos que entender que Roma se civilizó y se humanizó a partir del éxito de los católicos en el siglo IV, que duró mucho en el occidente, muy poco en el occidente, porque llegaron los germanos, pero los germanos se convirtieron. Encontraron que esto era increíble. La verdad es que la obra de Roma, grandiosa, sin ningún género de duda, y la más importante a la vez, que la más recargada de consecuencias trascendentales que jamás se llevó a cabo dentro del clima del paganismo, se vio ampliamente superada por la acción irresistible del cristianismo católico, a cuya luz la civilización romana vino a revelarse como radicalmente inadecuada frente a las exigencias de la naturaleza humana, sobreelevadas por la gracia. Roma necesitaba pagar ese pecado por haberse resistido a sus elementos dirigentes, a adoptar un género de vida capaz de asegurarle a su obra política cierto carácter de perennidad. Hay que entender que, por ejemplo, Marco Aurelio era un estoico y como estoico mandaba fríamente a ejecutar a los cristianos, porque el estoicismo es algo frío que le falta algo. El estoicismo puede ser una especie de plataforma para el cristianismo, pero no alcanza a entender la totalidad de la experiencia humana y de la condición humana, que sí lo hace el cristianismo. Me recuerdo cuando en aquellos tiempos en Roma, un padre lloraba la muerte de su hijo y se acercó a un estoico y le dijo: ¿para qué lloras? Es la naturaleza, es lo inevitable. Debes ser estoico, debes estar premonido de una frialdad. Entonces el otro le dijo: lloro, y tú, le dijo, y tú con tu llanto no vas a resucitar. Lloro por eso mismo, porque con mi llanto no puedo resucitar. Entonces hay toda una serie de superioridades del cristianismo con respecto al estoicismo, que fue la última creación del paganismo. Y Roma necesitaba pagar ese pecado. Y por su resistencia inicial y lo tardío de su arrepentimiento, porque fue al final, en el siglo IV, los bárbaros estaban ya a sus puertas cuando se proclamó el Edicto de Milán. Cuando llegó ya el Edicto de Milán, los bárbaros estaban ahí a sus puertas. Ahora estamos a las puertas, los bárbaros están a nuestras puertas, pero están adentro de nuestro, porque lo que hay ahora es barbarie interna, decadencia interna, igual que en el Imperio Romano, decadencia interna y externa. Los bárbaros a las puertas. Y su obra política fue barrida de la faz de la tierra. Así que cuando los imperios entran en su descomposición, lo que pasó con el Imperio Español después de 3 siglos de gloria, de haberse enfrentado en el siglo XVI contra todo el mundo, el siglo XVII contra todo el mundo, el siglo XVIII contra todo el mundo, y finalmente salió derrotado. Y surgió el Imperio Británico. Parece que estamos yendo a la objeción. La respuesta resulta fácil después de haber dejado establecida la razón por la cual la cultura española no podía verse superada por la francesa o la italiana, al modo como la romana se vio superada en cierta medida por los elementos raciales germánicos. No debemos olvidar que las naciones hispanoamericanas han ido experimentando en el transcurso de su vida independiente un hondo proceso de descristianización. No debemos olvidar que las naciones hispanoamericanas han ido experimentando en el transcurso de su vida independiente un hondo proceso de descristianización que sí, en sus rasgos fundamentales, no ha diferido esencialmente del que han ido sufriendo las naciones europeas católicas, como España, Francia, Italia y otras más, que no tan católicas como Alemania. Ha sido mucho más eficaz y desastroso en sus consecuencias. Es que las reservas espirituales de Hispanoamérica son incomparablemente más débiles que las de las naciones
europeos occidentales. No hay que olvidar que el cristianismo es un hábito por cuya razón tiene que hallarse mucho más arraigado en aquellas regiones en las cuales se viene practicando y reengendrando desde hace 20 siglos, que en regiones donde todavía no lleva más de 4 siglos de existencia normal. El cristianismo europeo ha llegado desde hace ya mucho tiempo a su plena madurez, mientras que el hispanoamericano se encuentra todavía luchando con las desorientaciones e incertidumbres de la juventud. Pero finalmente eso es lo que describe en esa época. Pero ahora vemos que Europa occidental es el continente de la apostasía. No hablemos de Polonia, porque no es Europa occidental. Polonia, Hungría, esos sectores, Eslovaquia, son sectores que todavía se mantienen de alguna manera. Pero lo que es Inglaterra, hablo de naciones no solamente católicas, sino que en general de una tradición antigua. Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, todos esos países están en una apostasía generalizada. Por lo tanto, él está hablando en ese momento está equivocándose, Osvaldo Lira, porque está diciendo que ellos tienen más recursos por la tradición de recuperar, pero ha sido al contrario, donde hay más fe es en Norteamérica, en Estados Unidos, con distintas fees, está la fe protestante y católica, y la católica muy fuerte en Estados Unidos, y en Hispanoamérica, en regiones donde, como Perú, Ecuador, hay países que son de fuerte fe. No así Chile, por ejemplo, Chile, Uruguay y Argentina, los tres del Cono Sur, esos tres países semejantes en su distribución, en su desarrollo, bla, 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 en todo, son muy semejantes. Sin embargo, también son semejantes en que se parecen a Europa en este momento, a la Europa apóstata. El cristianismo europeo ha llegado desde hace ya mucho tiempo a su plena madurez, mientras que el hispanoamericano se encuentra todavía luchando con las desorientaciones e incertidumbres de la juventud. Pero el de África es súper joven y está fuerte, el catolicismo africano. No es de extrañar entonces que hagan más mella en él los asaltos del anticristianismo, por más que también se encuentren allí reservas espirituales que de ningún modo se pueden despreciar. El padre Osvaldo Lira estuvo en la España de Franco, entonces vio una España formidable, extraordinaria. Yo alcancé a saborear un poquito la España de Franco cuando estuve allá, aunque estaba ya la explosión de lo que se llamaba se le llamaba eso el sacudón libertario, no, ¿cómo era eso? El destape español, era terrible. Yo viví el destape español por el lado negativo, lamentablemente. La pérdida, o bien, si esta palabra resulta demasiado fuerte, el menoscabo de la personalidad nacional resulta ya un fenómeno casi universal como incontrovertible. Eso es verdad, en todas partes. La pérdida o el menoscabo de la personalidad nacional. A ello obedece el olvido paulatino por parte de todas y cada una de las naciones cristianas occidentales del acervo de sus tradiciones nacionales, de esos modos particulares de vida que le dan a cada cual la razón de ser dentro del conjunto entero de la civilización. O sea, cada nación tiene su ser. Esto está tratado en el primer capítulo, pero es muy complejo para leerlo. Cómo cada nación tiene su ser. Por ejemplo, Chile es la nación número 1 que parió nuestra madre patria España. Chile es la número 1. ¿Por qué? Porque en Chile se cumplió el ideal que querían los fundadores de España, que eran los reyes católicos. ¿Qué querían los reyes católicos? El mestizaje. ¿Dónde se produjo el más profundo y total mestizaje? En Chile. En el aislamiento con el desierto, con la cordillera, en esta mentalidad, esta realidad insular, Chile logró generar una raza nueva. Muchos dicen, no, qué ridículo lo que dicen de la raza chilena. Sí, señores, hay una raza chilena que es única, que es un mestizaje
perfecto. El chileno es un mestizo perfecto. Es donde se produjo el, el ideal de los reyes católicos, de los fundadores de España. Hoy día las naciones europeas se parecen mucho más unas a otras. Ahí está el mercado, la Unión Española, perdón, la Unión Europea. Está buena, la Unión Europea. A la vez que se aman y se comprenden mucho menos entre sí que en los tiempos de la Edad Media, lo cual viene a indicar muy a las claras que gozan de menos personalidad. Porque como el amor de benevolencia, único amor digno verdaderamente del hombre como tal, se dirige al otro en cuanto a otro. No existe método más seguro ni eficaz para conseguirlo que la acentuación de la propia personalidad. Es decir, yo soy el que soy y mi personalidad me permite amar al otro. Pero aquí habla de una uniformidad malsana que es la modernidad surgida después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea, la OTAN, que lo estamos viendo. El globalismo. Por eso las naciones modernas en general, y en especial las hispanoamericanas, se hallan expuestas a perder, en definitiva, su personalidad histórica. No ciertamente por verse trascendidas en sus valores peculiares, sino porque los hijos de cada una de ellas no contribuyen como debieran a su vigencia entitativa del ser, o sea, estaba diciendo que nosotros, los argentinos, los peruanos, los chilenos, los bolivianos, por decir a alguien, por nombrar a alguien, no estamos haciendo nuestra labor, un labor para mantener los valores peculiares. No estamos haciendo esa labor. Porque cada uno de nosotros no estamos contribuyendo como debiéramos a mantener vigente la vigencia entitativa, el ser, la esencia de estas naciones. O si se quiere, porque al no valorar en pro de la propia patria, han permitido que sus valores peculiares se hayan ido desvirtuando más y más. Muy bueno. O dice, o si se quiere, porque al no valorar en pro de la propia patria, han permitido que sus valores peculiares, únicos, entrañables, se hayan ido desvirtuando más y más. Es que para llegar a tal extremo, basta sencillamente con que se vaya perdiendo el espíritu nacional, el cual está constituido, según lo hemos dicho, por dos elementos o factores fundamentales, que son la clarividencia y la buena voluntad. La clarividencia y la buena voluntad. El patriotismo sentimental, que consiste en declarar que la propia patria es la honra y la prez del género humano, resulta fácil de mantener, porque no solo no cuesta trabajo, sino que muchas veces, por desgracia, sirve precisamente para esquivar el trabajo, para prescindir del otro patriotismo, del verdadero, del que acabamos de denominar espíritu nacional. Y eso es muy cierto, ¿eh? Hay muchos que se guían que están en un patriotismo sentimental, patriotero, superficial, no están haciendo el trabajo. Hay un trabajo para llegar al espíritu nacional y consolidarlo, desarrollarlo, cuidarlo. Proclamar simplemente como una verdad inconclusa que nuestra propia patria es lo mejor que hay en el mundo resulta mucho menos comprometedor y más fácil que procurar efectivamente que lo sea. O sea, mucho mejor decir, no, que este es el mejor país del mundo. Sí, es más fácil, pero procuremos que lo sea. Eso es lo difícil. Ese es un trabajo de toda la vida, de todos los minutos de tu vida. El patriotismo es un trabajo permanente, de todo el tiempo, de cómo tú ordenas tu casa, de cómo limpias tu casa, cómo limpias afuera donde están los vecinos. Ayer me tocó eso. Ayer encontré a los vecinos que habían tirado unas bolsas de basura en el campo
y habían unas bolsas que tienen para el pasto, las recogí y las fui a botar al basurero comunal. Estaban abandonadas en el campo. ¿Cómo no pueden en esos detalles tan simples? Pero aún en el caso de un patriotismo verdadero, resulta más factible la clarividencia que la buena voluntad. Es mucho más fácil lograr con ímpetu y abnegación que elaborar con acierto. Es mucho más fácil laborar con ímpetu y abnegación que elaborar con acierto. Hay que tener clarividencia, hay que saber hacia dónde van nuestros desvelos. Con una nación cristiana ya desnacionalizada, en cierto modo, está hablando en 1950, que todavía era cristiana. Ahora podríamos leer, con una nación anticristiana. Actualmente es una nación anticristiana y desnacionalizada. Si es que se puede desnacionalizarse sin haber descristianizado previamente. Aquí lo dice. Dice, me anticipé a él. Si es que se puede hablar de desnacionalizarse sin haberse descristianizado previamente. O sea, la nación, el patriotismo, está relacionado con el cristianismo. Primero el cristianismo. Sí que podrá entrar una cultura cualquiera a operar en ella. Culturas caribeñas, culturas islámicas, y con ella como operaría con una masa racial indiferenciada. Sí que podrá entrar una cultura cualquiera, está profetizando, porque Chile en esa época no estaba, y Hispanoamérica no estaba. Ahora, podrá entrar una cultura cualquiera a operar en ella y con ella como operaría con una masa racial indiferenciada. Fenómeno que, por desgracia, se está dando en nuestros días con una frecuencia tanto más intranquilizadora cuanto que, no obstante, lo que nos va en ello a todos los cristianos no nos logra hacer salir de la indiferencia suicida con que nos hallamos. Está alegando que nosotros, los cristianos de 1950 y aún ahora, estamos, los cristianos, en una indiferencia suicida. Bendiciones, viva Cristo Rey.